desempleo, gente sin ingresos, gente sin salarios, etcétera, a través de la creación de empleo público. Algo que fue absolutamente eliminado en los primeros años de la transición democrática y más precisamente cuando se impidió la contratación de nuevos funcionarios presupuestados al Estado. Es una ley que la hemos derogado en el año 2005. ¿Cómo se absorbía la mano de obra de menor educación relativa? A través de las Fuerzas Armadas, porque los requerimientos educativos para ingresar a las Fuerzas Armadas son los más bajitos de todo el Estado uruguayo. De tal manera que el mecanismo de absorción de tensiones... 5 minutos. Bueno, el mecanismo de absorción de tensiones de la sociedad uruguaya, que era incorporar empleo público a través de las Fuerzas Armadas, eso se fue desmontando por el desprestigio de las Fuerzas Armadas y porque nosotros ahora tenemos una situación, no digo de pleno empleo, sino que hay demanda de empleo. Por consiguiente, los incentivos para ingresar a las Fuerzas Armadas hoy son mucho menores que los de antes. Eso provocó una demanda de ingreso a las Fuerzas Armadas menor que la que teníamos en el pasado. Y frente a esto, el gobierno dijo, bueno, muy bien, para redimensionar a las Fuerzas Armadas, vamos a hacer con que las vacantes que se vayan produciendo, especialmente después de que el sueldo de los funcionarios policiales mejorara y notoriamente, vamos a impedir que esas vacantes sean llenadas. Y entonces, ya con eso, redimensionamos a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en ese mismo momento se dijo que con las vacantes que no se llenaran, con el monto de dinero resultante de las vacantes que no se llenaran, se iba a mejorar los salarios de las Fuerzas Armadas. Dijimos, pero todos los salarios, no, los salarios de abajito, los de más abajo. Muy bien, eso fue así. De hecho, los salarios inferiores pasaron de 6.542 pesos a 13.557 pesos con las 854 vacantes que se produjeron en el año 2010. Pero en el año 2011 se produjeron 1.415 vacantes, más vacantes que en el año 2010. Solo que el dinero de estas vacantes ya no fue a los soldados de abajo, empezó a ir al resto de la oficialidad. Con lo cual se produjo, en resumidas cuentas, hacia el final del periodo, que si uno mira el promedio grueso, las Fuerzas Armadas habían recibido un aumento cercano al, bueno, los salarios inferiores al 100% y en los salarios superiores al 22%. Yo ponía como ejemplo, hoy por ejemplo un maestro gana nominal 15.670 pesos, un agente de segunda 18.000 pesos, un soldado 13.600 pesos. ¿Qué me preocupa a mí de esto? Que el presupuesto del Estado siempre tiene una función ejemplar con respecto a la sociedad uruguaya. Lo que yo remunero en el Estado genera incentivos y señales hacia cómo remunera el sector privado. Si yo estoy remunerando, además no se olviden que los soldados y los policías son mayoritariamente hombres y los profesores y las maestras son mayoritariamente mujeres, no solamente genero una especie de consecuencia negativa desde el punto de vista de los salarios de hombres y mujeres, sino que yo estoy recompensando de una manera rara. Porque, ¿cuál es la recompensa? A ver, ¿cuál es la señal económica ajustada? La señal económica ajustada es recompensar por educación. A mayor número de años de educación se paga más. Grosso modo. Grosso modo, esa es una señal económica clásica. Ahora, yo estoy pagándole menos a un maestro que a un soldado y que a un policía, con lo cual además estoy generando el incentivo de que vuelvan a entrar a las Fuerzas Armadas. Porque si gano mejor, aquel desincentivo que hizo que se produjeran las vacantes y que por consiguiente yo consiguiera redimensionar a las Fuerzas Armadas sin producir desocupación en las Fuerzas Armadas, lo perdí. Es decir, ahora estoy generando incentivos para que entren a las Fuerzas Armadas y además estoy recompensando a los demás arriba que no precisaban recompensas. Digo esto en los 5 minutos que me quedan. Ya pasaron. El sistema de jubilaciones y pensiones además representa un gasto adicional de las Fuerzas Armadas, y eso lo paga todo el Estado uruguayo, porque por la Ley Orgánica Militar del año 74, los militares se jubilan con el 100% de sus jubilaciones, pero además, si dieron cursos, absorben las horas docentes. Les pongo un ejemplo, absorben las horas docentes y entonces uno mira, porque además las jubilaciones militares están por nombre y apellido. Nosotras, la propia Alejandra, que trabaja conmigo, la levantó de la página web. Entonces un capitán de navío, sí es cierto, es un funcionario de nivel superior, se jubilaba con 80.000 pesos nominales. Un full time
grado 5 de la Universidad de la República hoy, que el CDC, el Consejo Directivo Central, votó para que se jubilara con 70 años, se está jubilando con 33.000 pesos. Quiere decir que nosotros además tenemos un sistema de desigualdad a nivel de una de las cosas que más le duele a los uruguayos, que es la jubilación, enorme. Y eso hay que reformarlo, y para reformar esto hay que reformar la ley orgánica militar. ¿Con qué termino diciendo? Termino diciendo que no solamente hemos usado el dinero ahorrado por las vacantes para compensar a los salarios superiores, sino que además todos los años las Fuerzas Armadas el Ministerio de Defensa pide incrementos presupuestales. En el último año pidió incrementos presupuestales para la Policía Aérea Nacional. ¿Por qué un incremento presupuestal cuando hay una reducción de la actividad aérea en el país? Pide un aumento para un Comando General Antiterrorista, que me vengo a enterar de que en realidad fue creado en el año 78, ahora se llama el Comando Escorpión. Son 80 hombres armados hasta los dientes que se dedican al rescate de rehenes en el Uruguay. ¿Por qué esos incrementos presupuestales? Bueno, hemos tenido una gran discusión en la bancada del Frente Amplio, en la fuerza política, sobre el tema de que ya no solamente el Ministerio de Defensa puede usar esos recursos que le dejan libre las vacantes para redistribuir salarios adentro, sino que además pide incrementos presupuestales para algunas actividades como un comando antiterrorista, que bueno, en fin, si estamos de acuerdo con los comandos antiterroristas que rescaten rehenes, yo no estoy de acuerdo, pero si estuviéramos de acuerdo, tienen que estar en el Ministerio del Interior, no en el Ministerio de Defensa. Los debes que tenemos son más o menos eso, es la reforma de la ley orgánica militar, es el pasaje a la órbita civil de todo aquello que debe estar en la órbita civil y que el Congreso del Frente Amplio estatuyó, que es meteorología, aviación civil, parques nacionales, etc. Cuando yo veo las dificultades que hemos tenido solo con meteorología, que año a año estamos votando una prórroga porque no se termina de determinar si va para vivienda, si se transforma en una agencia, etc. Vemos que no, yo veo que no tenemos un plan y una estrategia adecuados, pensados año a año con recursos presupuestales. Y bueno, finalmente lo que está pasando con las misiones de paz. Y termino con esto porque vengo de una gran discusión en la bancada sobre la prórroga de las misiones en Haití. Nosotros en el año 2009 también dijimos que, de acuerdo a lo que Naciones Unidas había señalado, se iba a iniciar el retiro gradual, sistemático y paulatino de las tropas militares en Haití. Nosotros llegamos a ser el segundo contingente luego de Brasil. Brasil, imaginen, es el grande en Haití, ¿no? Y la verdad que la MINUSTAH en buena medida es Brasil, y una especie de división de funciones también en Estados Unidos, que tuvo que desplegar contingentes en otros lados, y una apropiación de la UNASUR. De eso que siguen siendo ejércitos de ocupación, porque son fuerzas armadas en el territorio, siempre son ejércitos de ocupación. Nosotros en la última rendición de cuentas votamos todos los aumentos que las Fuerzas Armadas habían recibido en este tiempo, que fueron muchos, fueron el equivalente a lo que los maestros y profesores recibieron en los últimos 7 años, y el Ministerio de Defensa lo recibió en 3 años. Todos esos aumentos actualizando el 50% que reciben, el 50% de sueldo más que recibe una persona que se va a Haití. Una persona que se va a Haití recibe su sueldo más el sueldo de Naciones Unidas más un 50% más de sueldo. Y eso actualizado ahora por el 30% de estos aumentos, además de que su día se computa doble. Entonces, ¿en qué punto estamos con el tema de las misiones en Haití? Hay un compromiso programático en el 2008, hay una decisión de Naciones Unidas y de la UNASUR de iniciar el retiro gradual y sistemático. Yo creo que falta compromiso nuestro de tener un plan de retiro final de las tropas en Haití y una revisión mucho más profunda de nuestro rol en las misiones de paz. Porque si alguien se pregunta por qué firmamos un acuerdo con Estados Unidos de defensa, yo diría, señores, si hay misiones de paz, no se puede hacer otra cosa que firmar un acuerdo con la potencia militar mundial. Porque si yo estoy desplegado en el Sinaí, ¿quién me va a sacar del Sinaí? ¿Los brasileños? No, ¿me van a sacar? Me va a sacar Estados Unidos. Quiere decir que una cosa viene de la mano con la otra. Es muy difícil que con esa estrategia de inserción de nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de paz nosotros no podamos tener un acuerdo firmado con Estados Unidos. Mi conclusión, yo no pertenezco ni al antimilitarismo bruto ni al ilustrado. Hago una propuesta razonable para un país
que puede permitirse unas Fuerzas Armadas bastante menos costosas de lo que son, con una relación inversiones-salarios bastante mejor que la que tiene, ¿no? Porque toda la plata está yendo a salarios, no está yendo a inversiones, que puede perfectamente no participar o participar muy mínimamente en las misiones de paz, y por supuesto que se puede dar a sí mismo una reforma de una ley orgánica militar que los militares se aprobaron para sí mismos en plena dictadura. Me parece que estamos en condiciones de hacer por lo menos una parte de eso. Bueno, gracias.